Benvenuti a una nuova trasmissione della Fiera del Libro Virtual Italia. In questa occasione abbiamo la presenza di Carlos Del Ángel, che presenterà il suo libro El Camino del Maestro. Presentatrice Monica García Diego. Avianti, Monica. Grazie. Buon pomeriggio, giorno o notte, a seconda di trovi con noi. Benvenuti alla Feria del Libro Virtuale. Perdón. Sandra, ¿me escuchas? Sí. Ok. Sí, hay un problema con el video en cuanto entre. Mientras, Carlos, aquí estoy contigo. Claro. Benvenuti a la Feria Virtuale del Libro. Mi chiamo Monica García Diego, sono messicana, non parlo italiano, ma vorrei ringraziare all'organizzazione per questo spazio di amore, cultura, storia e soprattutto lettere di saggezza, omaggio condivise di autori di tutti i tempi. Grazie Italia! Oggi vi presentiamo el libro El Camino del Maestro del autor mexicano Carlos Del Ángel. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy, dependiendo del lugar en donde te encuentres. Bueno, pues buenas tardes Italia y buenos días o noches el resto del mundo. El día de hoy tengo el honor y el placer de compartir con ustedes el libro, la presentación del libro El Camino del Maestro del autor Carlos Del Ángel. Él es licenciado en Sistemas de Información, pero formado recientemente como facilitador de temas de desarrollo humano, espiritualidad e investigación exopolítica. Con más de 20 años de experiencias y estudios en ámbitos del ocultismo, metafísica y temas espirituales. Ha participado en círculos de sabiduría ancestral del Camino Rojo junto con abuelos de la tradición mexica y maya. Más recientemente se ha preparado también como coach de vida y ha logrado dar ponencias, talleres, seminarios sobre desarrollo humano y exposiciones sobre temas de exopolítica y teorías de conspiración. Fundó el proyecto Shiny the Mist Project en 2008 y logró la audiencia de más de 260,000 personas en un programa por internet en el 2010. Actualmente trabaja en la metodología ontológica Sistema.0 para el desarrollo de la conciencia y la expansión del ser. Muchas gracias, mi querido Carlos, por compartir el día de hoy con nosotros. Es un placer enorme. No tengo video, pero aquí me encuentro contigo, muy contenta de compartir este espacio. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, la presentación fue bastante amplia. Agradezco mucho la mención. Muchas gracias a todas las personas. Un saludo hasta Italia. Un saludo a todas partes del mundo desde donde nos están viendo. Y bueno, pues yo encantado y honrado de tener la oportunidad de poder pues compartir un poquito de mí por aquí. Y con todo gusto podemos comenzar. Perfecto. Bueno, pues Carlos, vamos a empezar con esta conversación. Tu libro es amplísimo y tiene una gran cantidad de detalles de información, pero sobre todo de profundidad. Hay varios, es tan completo que de verdad que pasé un buen rato seleccionando por dónde arrancar esta transmisión, que desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, porque la verdad nos daría para varias horas de compartir todo tu conocimiento y tu sabiduría. Hay varios puntos y me gustaría que entráramos en un tema que está muy en boca de muchísimas personas y es el tema del despertar, porque en verdad me llamó muchísimo la atención cuando estabas hablando sobre ese punto en los principios de tu libro. ¿Qué sería o cómo nos podrías llevar hacia tu concepción de lo que es este despertar? Porque mucho se habla en las redes del despertar de conciencia, que hay que estar despiertos, pero tú lo tratas de una forma no nada más muy profunda, pero también muy fácil de digerir. Sí, bueno, basado en pues una serie de conocimientos que he podido tener desde que era muy pequeño,
Para mí lo que es el despertar de la conciencia se refiere al hecho de poder autorreconocerte, el poder tener esa capacidad de autocontemplación y autoobservación que se va dando con el paso del tiempo. Es como, si lo ponemos sobre los términos en donde se hablan, ¿no?, de estos principios universales en el hermetismo, de cómo es arriba es abajo, cuando nosotros estamos en una etapa de desarrollo desde que somos niños, desde que somos pequeñitos, a cuando empezamos a hacer la transición hacia la adolescencia, comenzamos a reconocernos físicamente, pues nuestras habilidades, nuestro cuerpo, nuestra habla, la forma en cómo comenzamos a tener comunicación con la parte externa de nosotros y cómo nos desenvolvemos en el ambiente en donde comenzamos a tener participación. En temas de la conciencia y la espiritualidad me parece que es exactamente lo mismo. Comenzamos de alguna manera a ser pues adoctrinados, podría decirse de alguna forma, y con nos inculcan ciertas ideas y cierta cultura, cierta religión, y eso va moldeando nuestra forma de pensamiento, pero con el paso del tiempo, cuando comenzamos a hacer estas autoobservaciones, comenzamos a tener cuestionamientos más amplios de nuestra existencia, del significado real de lo que sería nuestro propósito de vida, de qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y todo este tipo de cuestionamientos que surgen a lo largo de nuestra vida, comienzas entonces a abrir puertas dentro de nuestra mente en donde necesitamos explorar, y esa exploración muchas veces, además de ser externa, también pues comienza a ser interna, ¿no? En esa búsqueda de saber quiénes somos nosotros y qué hacemos aquí. Entonces, es ahí donde yo creo que comienza esta parte del despertar, en esa autoobservación, en la autocontemplación para comenzar a reconocernos como entidades espirituales, teniendo una experiencia física y no al revés, porque muchas veces se piensa que somos seres físicos que tenemos de repente, ¿no?, alguna situación espiritual medio rara, pero es completamente lo contrario, somos entidades espirituales viviendo una experiencia completamente física bajo las condiciones humanas en un organismo biológico que está constituido por una infinita capacidad de poder sentir, percibir y de alguna manera traducir lo que sucede dentro del mismo y hacia afuera, ¿no? Y esa es la forma en cómo vamos retroalimentando todo esto. Entonces, para mí el despertar de la conciencia es básicamente el propio autoconocimiento, que viene inclusive dentro de una de las frases más famosas de los filósofos, que es conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Yo creo que podemos partir desde ahí. Exactamente, conócete a ti mismo. Pues partamos desde ahí. De hecho, hay unos pasajes que tú comentas entre varias cosas, ¿no? Uno es esta concepción que tenemos de enfocarnos en la mente, pero desde el punto de que nos creemos todo pensamiento. Es decir, tú confirmas continuamente a lo largo de tu libro el tema de la mente, pero desde que no somos la mente, ¿no? Entendiendo primero que no somos esa mente como podríamos identificarnos con todas estas creencias, pensamientos y paradigmas que nos componen. Pero ¿cuál sería la diferencia o cómo podemos abordar la mente si no somos la mente? Entonces, ¿cómo abordar este bagaje y este compendio que tenemos de tantos conocimientos, de tanta información, de aquello que percibimos o aparentemente creemos que somos nosotros, que parte de esa historia, que parte de esos pensamientos, que parte de esas creencias, y vienes y nos dices, bueno, ok, es que no somos la mente. Y en este tema de la mente, la verdad es que tienes tanta información tan valiosa que espero nos dé un poquito de tiempo de trabajar con ella. Pero partamos de aquí, de no somos mente. Ok, bueno, ese postulado yo lo hice a raíz de que precisamente en la mayoría de los, no sé, libros, conferencias y este tipo de temas, se parte desde la idea de que todos somos mente. De hecho, el principio universal primero o básico es todo es mente, ¿no? Entonces podría sonar un poquito contradictorio el hecho de que yo diga, pues tú no eres tu mente, pero aquí abordo esta parte de tú no eres tu mente con respecto a que no creas que lo que tú estás representando en esta vida, eso es realmente lo que eres. Es como cuando yo trato de ponerle un ejemplo muy, muy simple, ¿no? El agua está constituido
por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y sin embargo está en diferentes estados. Tú la puedes encontrar en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido, ¿no? Que es lo que nos han enseñado. Y sin embargo, el movimiento de esas moléculas, dependiendo de las condiciones en las que esté, es la manera en cómo se representa. Cuando las moléculas están en cierta forma, están en estado líquido; cuando tienen cierta actividad, están en estado gaseoso; y cuando tienen otro tipo de vibración, están en estado sólido. Y nosotros, en este caso, como seres humanos, estamos en un plano de conciencia en donde estamos en estado sólido. Sin embargo, eso no nos separa de todo lo demás, es decir, no por tener un cuerpo, no por estar simplemente demasiado arraigados y asociados a las condiciones físicas, significa que somos esto. Y sin embargo, la mente opera bajo esas condiciones. Nuestra mente, yo aquí lo manejo como un sistema integral dentro de todo el cuerpo, que no nada más se trata del cerebro y las neuronas. Actualmente, como tú lo dices, abordando un poquito dentro del libro, doy como algunas pistas de lo que la gente puede investigar por su cuenta, de algunas cosas que hoy en día la neurociencia ha descubierto, de que poseemos también una red o un tipo de red neuronal en el corazón, y un tipo de red neuronal muy parecido dentro de lo que sería nuestro sistema digestivo, ¿no? De hecho, se le llama el segundo cerebro, que operan de una manera muy similar. Entonces, la mente no nada más es el cerebro. Muchas veces se señala al cerebro como ese espacio donde se desarrolla todo. Sin embargo, cada sistema o cada subsistema tiene cierta función que cumplir dentro de un sistema más complejo para poder crear esto que nosotros concebimos como la mente. A partir de eso, ya con todo lo que viene introduciéndose en nuestro acervo de cultura, de conocimiento y de experiencias personales, es que vamos desarrollando una mentalidad. De ahí parte todo esto de la mente. La mentalidad es, al final del día, cómo una vez tú constituido con estos patrones de pensamiento, comienzas a desenvolverte pues, en tu mundo, en tu sociedad, en tu vida, con tu familia. Y al decir tú no eres tu mente, básicamente es el que no te creas que esto que tú eres ahorita en este momento, o sea, esto que tú desarrollas, la forma en cómo te desenvuelves, es lo único que hay. Hay algo muchísimo más allá que puedes transformar, que puedes cambiar y que puedes llevar a un estado de conciencia diferente, así como el agua en estado líquido se puede ir a un estado sólido o un estado gaseoso. Exactamente, tú puedes hacer lo mismo. No puedes nada más quedarte como encasillado en eso, y puedes cambiar. Yo creo que básicamente esa es la idea fundamental de esto. Wow, hablas de, ahorita en un poco tiempo hablaste de muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? O sea, en poco tiempo, sobre todo en estas diferentes mentes o poderes de la mente, como tú lo mencionas en el libro. Y básicamente, como entiendo, o como si tú me corregirás, la mente es algo que finalmente es algo que se desarrolla. Y en esta diferenciación mencionaste tres términos. Uno fue conciencia, mente y cerebro. Y creo que la mayoría de las personas muchas veces enredamos un poquito estas tres aproximaciones que finalmente son diferentes, pero que trabajan juntas finalmente. Entonces, desde la parte orgánica, en los procesos mentales finalmente, y por supuesto que la conciencia. Así es como más o menos lo venimos planteando. Sí, sí, de hecho, inclusive en la parte hay una parte específica que habla de la mente en el libro, creo que es en el capítulo 3, si no me equivoco, en donde expongo pues, como un pequeño diagrama, que yo inclusive lo menciono en el libro, ¿no? Si algún psicólogo, alguna persona que está más metida en temas del estudio de la conciencia me puede a lo mejor linchar por la forma en cómo yo como yo lo planteo, pero desde mi perspectiva y bajo la experiencia que he tenido, la mente se compone de tres subsistemas principales. Uno que es la mente consciente, que es con lo que nosotros normalmente nos comunicamos hacia el mundo exterior. La mente subconsciente, que son todos estos programas que han venido siendo incrustados a lo largo desde que estamos desde en el vientre de nuestras madres, porque percibimos todo. O sea, nosotros como entidades sensibles no solamente percibimos sonidos y cosas físicas, también percibimos energía. Entonces, desde que estamos en esa etapa de gestación, también percibimos toda esa información. Y la mente, que yo le llamo supraconsciente, es lo que vendría siendo
lo que tú dices, la propia conciencia, o sea, el hecho de que existe una especie de inteligencia, energía, fuerza superior, que pues en términos muy comunes y quizás hasta coloquiales se le llama Dios, ¿no? Esta entidad que parece que lo gobierna todo y que tiene cierto control o dominio sobre ciertas cosas en específico y procesos que nosotros de manera consciente no controlamos. Desde el hecho de que tú puedas respirar sin necesidad de estar pensando en ello, que tus propias células hagan su propio trabajo sin que tú tengas que estar haciendo esos ordenamientos a modo de estarlo pensando constantemente, quiere decir que hay algo más allá que tiene control sobre eso y que opera contigo y en ti, que tú eres parte de ese subsistema. Entonces, cuando hablamos de esto, yo trato de exponerlo en el libro sobre estas tres capas para que la gente no se confunda, porque como bien tú dices, en la mayoría de los libros que yo he llegado a leer y las conversaciones que he tenido, muchas veces se aborda de una manera muy general. O sea, es una situación así como muy general y cuando se habla de la mente se piensa que se habla de todo, pero realmente tiene como sus propias aristas que se pueden abordar de manera más individual, ¿no? Claro. Oye, hablando de este capítulo 3, la verdad es que a mí me encantó, pero hay algo que seguramente el público se está preguntando, y así es que me voy directo, porque estoy viendo tu hermosísimo libro aquí, la portada de tu libro, y toda esta información, porque obviamente nos estás hablando del camino del maestro, entonces me voy a ir directamente a lo que acabamos de platicar ahorita, y esto cómo se relaciona, uno, ¿a qué maestro te refieres? Y paso número 2, ¿cómo todo esto se relaciona al camino del maestro? ¿A qué tipo de maestro y por qué todo esto nos lleva hacia allá o es parte fundamental de este camino? Es muy buena pregunta. De hecho, en la parte introductoria, yo comienzo diciéndole a la gente que, y básicamente toda la tesis del libro se encierra al final, desde principio al fin, a ese dicho que con el que comencé hace rato, ¿no? El conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Para mí, hablar sobre un maestro es hablar de ti mismo, reconocerte a ti mismo como un maestro. Pero tienes que irlo descubriendo por ti solo, o sea, no hay absolutamente nada que llegue, te lo diga y te lo creas, sino tienes que irlo haciendo paso a paso. Pero para poder llegar a ese punto necesitas comenzar a explorar todas estas áreas en las que existen ciertos cuestionamientos que a lo mejor de repente la gente no se atreve a abordar por dogma, por limitaciones en, no sé, en su religión, en su sistema de pensamiento, en su cultura. Sin embargo, en la propia cultura, independientemente del país que sea, creo yo que siempre hay esta bifurcación de cada religión, de cada forma de pensamiento, en donde siempre, por donde quiera que le busques, llegas hacia el punto de origen, que es hablar sobre ti mismo, hablar como de decirte, no importa todo lo que experimentes afuera, al final del día, lo único que va a tener como resultado final en tu vida es lo que interiorices y concibas en tu propia conciencia. Entonces, el camino del maestro se refiere básicamente al hecho de que una vez que tú comienzas ese autodescubrimiento, pues ponlo a trabajar. Date cuenta que tú tienes dones, tienes habilidades, tienes cosas que puedes trabajar contigo mismo y las puedes comenzar a desarrollar. Tú utilizaste ahorita una palabra muy importante que creo que es lo que más debe de surgir a raíz de que se pueda leer este libro, es desarrollar la mente, desarrollar la conciencia. Y cuando comienzas a hacer ese trabajo, entonces es ahí cuando te conviertes en un maestro de ti mismo. Porque hoy en día hay muchos gurús allá afuera. Yo no pretendo ser un gurú y siempre lo he dicho, jamás me ha gustado la idea de ser un gurú, ni un guía espiritual, ni nada de ese tipo de cosas, sino de simplemente compartir lo que yo conozco y de lo que yo sé y he aprendido. Y si a alguien más le sirve, perfecto, de eso se trata. Pero muchas veces una persona, y a mí mismo me sucedió y lo platico un poquito en el libro, la gente o las personas se pueden perder un poquito en esta búsqueda de seguir a otras personas que marcan ciertos lineamientos para poder tener una expansión de la conciencia, cuando realmente la búsqueda siempre es hacia adentro.
Y al final del día no importa con qué tipo de maestro te pares, ni de qué religión, ni de qué doctrina, ni nada. Vas a terminar llegando a ti cuando aterrices el hecho de que la única forma en cómo vas a poder hacer transformaciones reales en tu vida y engrandecer y empoderarte va a ser a través de lo que tú designes para ti mismo, no de lo que alguien más haga. Entonces, básicamente esa es, yo creo que la premisa y la tesis fundamental de la idea del camino del maestro, por eso le puse este nombre. El camino del maestro es el camino hacia uno mismo finalmente. Qué Sí, es bonito. correcto. Siendo para esto de tú mismo. Y sí, me acuerdo que ahorita que decías que nos podemos perder, también en estas premisas del libro, habla sobre esa pérdida, ¿no? Que muchas veces decimos, hay que despertar como empecé yo a preguntarte en un principio, pero muchas veces nos perdemos en ese despertar, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿realmente despertaste o estás dentro del sueño diciéndote que despertaste? Me encanta ese pasaje y esa forma en la que lo explicas, porque muchos dicen, yo ya desperté, ¿no? Y dices, bueno, o sea, pero sigues en el sueño, ¿no? Creyendo en que eso es parte de lo que tú eres y sigue siendo un pensamiento. Es por ahí este tema del perdernos en los demás y el perdernos en la creencia. Sí, es correcto. De hecho, pues hoy está como muy en boga todo el asunto ese de despertar de la conciencia y a mí me sorprende, no me deja sorprender, pero pues al final del día es parte de un proceso que creo que toda la gente vive en cuanto tú de repente llegas a un estado de conocimiento en donde te crees iluminado y quieres andar como bendiciendo a todo mundo y creyendo, más allá de todo eso, creyendo que tienes la razón. Y no hay nada más obsoleto que creer que tienes la razón de todo. Em, Simple y sencillamente llegas a un grado donde estás comprendiendo las cosas de una manera diferente, pero cuando llegas a ese punto, resulta que siempre de alguna manera tu propia proyección de la conciencia te va a traer una sorpresa donde vas a tener que volver a transformarte cada vez más y vas a tener que evolucionar sobre los pensamientos que creías ya tenías consolidados. Entonces, cuando hablo yo de esta parte específicamente de eso, de que mucha gente o tú mismo llegas a decir, bueno, ya es que ya desperté, ahora yo soy el despierto y me toca despertar a los demás. Pero pues, ¿quién dice que estás despierto? O sea, ¿quién dice que realmente estás en un estado de conciencia más elevado? Si sigues en este planeta, si sigues en estas condiciones humanas, no es realmente que estés despierto del todo, más bien ya te diste cuenta de algunas cosas y estás autodescubriéndote y estás evolucionando junto con los demás, simplemente lo estás abordando desde otros ángulos. Cuando comienzas a tener esta concepción de otras ideas diferentes y más profundas que puedas compartir, entonces a lo mejor ya empiezas a tener este pequeño despertar. Yo lo veo más puntualmente como cuando ocurre algo en tu vida en la que muchas veces no entiendes por qué suceden las cosas y de repente pasa el tiempo y ya estás bajo una idea completamente diferente y te das cuenta cuál fue el error, cuál fue las razones por las que actuaste de una de otra forma. Ya te das cuenta de las cosas porque lo comienzas a ver desde un área muy diferente en un estado de conciencia distinto. Y en nuestra vida así pasa siempre. Cuando comienzas a ver las cosas desde un área de conciencia completamente distinto es cuando entonces ya has despertado sobre ese evento en general. En la vida es exactamente igual. Y cuando vamos haciendo este proceso cada vez más amplio, vamos teniendo acceso a conocimientos más profundos y más grandes de nosotros mismos, que son los que nos van abriendo puertas hacia otros cuestionamientos todavía más profundos. Entonces, a mí me sucedió personalmente, por ejemplo, de que había yo llegado a un punto en mi vida donde decía, ya, o sea, ya descubrí la verdad de la vida, ¿no? Me sentía yo realizado y sin embargo me di cuenta que no era así, que no había alcanzado absolutamente nada cuando me empecé a tener cuestionamientos más grandes. Y es ahí donde yo creo que parte también esa idea que dejé en el libro puesta. Gracias. Gracias, Carlos. La verdad es que
como mencioné al principio, yo necesitaría unas 2 horas para seguir platicando contigo por la profundidad de tu libro. Y entonces, bueno, pues me voy a permitir volverte a convocar en algún espacio para poder continuar con esta conversación. Desafortunadamente el tiempo es corto, de hecho ya llegamos a robarnos un poquito de nuestro siguiente ponente. Pero bueno, quiero invitar a las personas a que tengan acceso a este libro ahora, pues la verdad que con un solo clic. Muchísimas gracias, Carlos, porque sé que tienes la promoción para el día de hoy para todas las personas que estén conectadas en la Feria del Libro gratuito en Amazon. Y bueno, pues con toda la intención de que podamos profundizar en estos temas. Ahorita me quedé con, no sabes, como cuántos temas y preguntas por seguir conversando contigo en la mente, nada más estarte escuchando, ¿no? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es también poder compartir contigo, y por eso te doy las gracias de darnos este espacio, y muchísimas gracias a la Feria Virtual del Libro Italia por permitirnos tener este lugar para nuestros queridísimos autores y para estar contigo, querido Carlos. Muchísimas gracias, para mí también ha sido un honor y pues sí, definitivamente les hago la invitación a que para este tipo de temas lo aborden, está muy sencillo, muy digerible y esa siempre fue mi intención desde el principio, que la gente no se enrede en muchas cosas y conceptos y que aquí está básicamente toda la fibra para que quede muy claro. Agradezco como siempre el espacio y Mónica, muchas gracias también a ti por todo tu apoyo y tu trabajo y pues muchas gracias a los organizadores y a toda la gente. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Sandra, en los controles, y seguimos con la programación.